Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea Dios. Si lo tiene, diga amén fuerte. Alabado sea el Señor. La iglesia está viva. Cuando la iglesia está viva, la palabra fluye. Yo sé que Dios va a hablar en esta noche. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Gracias, hermano. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Gloria a Dios. Así que por sus frutos los conoceréis. Cierra sus ojos. Padre, aquí está tu pueblo, tu iglesia, aquellos que tú compraste con precio de sangre. Venimos delante de ti, Señor, para pedirte que tengas misericordia. En esta noche, mi Dios, tú nos hables. Trata con la necesidad de tu iglesia. Trata, Señor, con la necesidad de tu pueblo. Habla nuestras vidas, de manera que seamos edificados, que seamos bien cimentados en tu palabra. Querido Dios eterno, estamos en un tiempo tan difícil. Se están mirando tantas cosas, mi Dios, tanta mentira, tanto engaño contra tu pueblo, contra tu iglesia, tanto falso ministro, Señor, alrededor del mundo. Y pedimos, mi Rey, que a través de esta palabra tú puedas, mi Dios, hacernos entender, Santo Dios, cómo reconocer, cómo saber cuando algo no pertenece a ti, cuando algo no viene de tu presencia, Señor. Mi Dios, mientras predicamos tu palabra, que alabanza hay en los labios de tu pueblo, que tu iglesia te adore, que tu Espíritu Santo ministre a las vidas, que tu presencia rompa las cadenas. Oramos también para atar los demonios, para atar los poderes del infierno que se levantan contra tu palabra, Señor. Y pedimos que en esta noche tu nombre sea exaltado, engrandecido y glorificado. Oh, mi alma te alaba, Señor. Que podamos exaltar tu nombre, que podamos entender que pronto suene esta trompeta y volamos de esta tierra, que pronto nos vamos, que ya nos vamos, que pronto el Señor nos lleva. Sama, sama, eso. Poderoso en batalla, digno de alabanza es tu nombre. Levántate, Señor, en medio de la congregación de los santos. Levántate, Señor, y exalta tu nombre aquí en medio de tu pueblo. Gracias. Bendito Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, la gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, glorifiquemos a Dios, iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dele fuerte alabanza al Señor en este día. Bien fuerte para Jesús. Pueden sentarse, por favor. Gloria a Dios, aleluya. El pasaje que acabo de dar lectura corresponde a casi la parte final del Sermón del Monte. Un sermón que Cristo predicó, gloria al nombre del Señor, a sus discípulos y a la multitud que lo seguía en aquel momento. Así es, Señor, amén. Y este sermón concluye con un mensaje bien duro. Y un mensaje también que es una voz de alerta, un mensaje de alerta a los discípulos de algo que iba a suceder no después de mucho tiempo. Aleluya. El Señor le dice a los discípulos, y lo leímos, dice: guardaos de los falsos profetas. Ese guardar significa cuídense, tengan cuidado, guárdense, guardaos de los falsos profetas. Dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Aleluya. Significa que todo falso predicador y también falso hermano Aleluya. no va, de momento no va a aparecer como que es falso, Aleluya. justamente para que el engaño pueda meterse en la iglesia de Así Cristo. es, Señor, amén. Tienen que venir como con máscara, como disfrazados. Amén, Dios. Por eso el Señor dice: vienen a vosotros como ovejas. Aleluya. O sea, vienen aparentando algo que no son.
Aleluya. Pero dice, pero por dentro, o sea, en lo interior de su corazón, son lobos rapaces. Alabado sea el nombre de Cristo. Y en este tiempo de la terrible y espantosa apostasía que estamos viviendo, en este tiempo donde cualquiera se autoproclama apóstol, profeta, pastor, evangelista, en este tiempo donde es tan fácil, la verdad, donde es tan fácil que la gente sea engañada, porque hemos llenado nuestras iglesias, pero hemos llenado la iglesia a veces de carne. Hemos llenado a veces la iglesia de gente que no vive la palabra. Yo me gozo, yo doy gloria a Dios, yo creo que Cristo no cambió, Él es el mismo de ayer. Y yo creo con todo mi corazón que Dios se sigue derramando en medio de su pueblo como lo estamos teniendo en este lugar. Cuando dice gloria a Dios. Pero lo que marca al Hijo de Dios no es que habla lenguas, porque los demonios también pueden imitar eso. Lo que marca al Hijo de Dios no es que profetice, porque tenemos una multitud de gente profetizando y profetizando lo que el pueblo quiere escuchar y no lo que Dios manda. Lo que marca al Hijo de Dios entonces no es tampoco que profetice o que predique. Cualquiera también predica. En estos tiempos tenemos mucha gente aprendiéndose mensajes de otros predicadores y vienen como, gloria al Señor, como la radio grabadora repitiendo lo que otro ya dijo. Así que cualquiera puede predicar ahora también. No reconocemos una persona por lo bien que predica. Se reconoce una persona, dice, que tienen por dentro lo que guardan en su corazón, la intención de su corazón. Por eso dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Porque la gente da hoy y estamos viviendo un tiempo similar al de la iglesia de los Corintios. Usted analiza la carta de la iglesia de los Corintios, usted va a descubrir que la iglesia de los Corintios abundaba en dones. Lo que más había era dones ahí. Hermano, unos profetizaban, otros hablaban lenguas, otros, aleluya, hablaban interpretaban las lenguas, otros sanaban. Y había una serie, una multitud de dones. Pero usted se da cuenta que dentro de la iglesia, por ejemplo, había pecado. Había un muchacho acostándose con la madrastra, con la mujer de su padre. Dentro de la iglesia llenecita de dones había pecado. Dentro de la iglesia llenecita de dones había disensiones. Uno decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Pedro, y había una rivalidad. Había como grupitos políticos dentro del templo de Cristo. Y había dones de Dios. ¿Qué le pasó a la iglesia? Aleluya. ¿Qué perdió la iglesia? La iglesia perdió la dirección. La iglesia perdió el rumbo. Y eso se está repitiendo en este tiempo que nos ha tocado vivir. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 11, 13 al 15 dice también: pero estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aleluya. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mira lo que dice el Señor. Qué tremendo es el Señor. Y esto yo lo entiendo claramente porque yo lo viví. Gloria al Señor. Yo lo viví directamente. Yo fui un falso pastor. Yo fui pastor de una secta. Y yo entiendo por la palabra. En ese tiempo no entendía, porque la gran mayoría de ministros falsos no enseñan estas cosas tampoco. No hablan de lo que viene. No le enseñan al pueblo la palabra completa. Esto es interesante porque la mayoría de los falsos ministros no le enseñan al pueblo el mensaje completo. Enseñan la Biblia, enseñan la palabra, justamente para que la gente no diga que no le enseñan la Biblia, pero no le enseñan el mensaje tal como Cristo me enseñó. Le enseñan el mensaje incompleto. Ahora, usted reconoce el perfil de un falso por dos cosas. Número uno, la doctrina que creen y predican. Generalmente un pastor predica en lo que cree, ¿sí o no? Generalmente un ministro predica lo que cree y lo que está viviendo. Por eso usted encuentra aquí en a Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios. Entonces tú descubres a un falso ministro por lo que enseña, Bendito Dios. no por lo que hace, no por los milagros que lo acompañan, porque el diablo también hace milagros. Aleluya. Cuando yo estaba en Padre de Sufrir, yo veía milagros, veía la gente manifestando con demonios dentro de la iglesia. Todo eso veía. Veía a la gente contando testimonios. Yo llegué con dolor de cabeza y me sané. Y contaban testimonios. Y los pastores se agarraban del testimonio para engañar al pueblo, para sacarle dinero a la gente y todo tipo de aberraciones demás. Entonces, al ministro no se le conoce por eso. Se le conoce por la doctrina que predica. El ministro predica el mensaje de Cristo, la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Y la Biblia dice que en los tiempos finales, los tiempos postreros, muchos apostatarán de la fe. Escuche bien, muchos van a retroceder, muchos van a abandonar el fundamento de la verdad. Muchos van a abandonar la santidad, la palabra de Cristo. Y van a abandonarlo, dice, por escuchar, por prestar atención Aleluya. a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso la primera señal que Cristo anunció, que golpeó más, que dio más énfasis, una y otra vez: mirad que nadie os engaña. Se levantarán falsos profetas, falsos ministros, harán señales y prodigios. Y Dios dijo: mirad que nadie os engañe. Como yo te digo a ti en esta noche, mira que tú no te engañes a ti mismo también. Porque puedes estar dentro de una iglesia que se predica santidad y no vivirla. Te conviertes en un falso también tú. Por eso mirad que tú mismo no te engañes a ti. Que lo que tanto dices creer allá afuera lo estés practicando delante de Dios también. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y ese es un rasgo de un falso cristiano. Por eso, si hay falsos, como se llama la ley de oferta y demanda, en pocas palabras, la gente tiene lo que quiere. Hay falsos porque hay un pueblo que quiere eso. Hay falsos predicadores vendiendo el evangelio porque hay gente que está corriendo atrás de lo material, del dinero. Hay falsos, hay predicadores que están permitiendo todo tipo de pecado porque hay un pueblo que le encanta vivir en pecado. Quieren irse al cielo, pero quieren vivir como el diablo. Y entonces Dios, por eso la Biblia dice, en 2 de Tesalonicenses dice, por eso Dios les envía un poder engañoso. Dios lo permite para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces Dios va a permitir que se levanten esas sectas con cara de pentecostales que no lo son, que anuncian un mensaje completamente contrario al de la Biblia. Dios va a permitir, y que multitud, como lo vemos, esos lugares revientan en gente, en cantidad de gente, y que multitud de gente vaya corriendo a esos lugares. Y muchas veces, muchos de ellos conocen la palabra, estuvieron en medio nuestro, pero no, como dice Pablo también, no quisieron sufrir la sana doctrina, no quisieron soportar. Dijeron: no, en esta iglesia me están golpeando, este pastor no tiene amor, me voy allá donde mi apóstol para que me pase la mano en la cabeza y siga viviendo como me da la gana. Me voy a la otra iglesia porque allá me predican palabras halagueñas, allá me dicen que voy a ser grande, allá me dicen que voy a ser rico y millonario. Aunque la persona vive en adulterio, aunque vive en pecado, aunque sus hijos estén en las drogas, aunque no tenga un carácter de hijo de Dios, la gente corre atrás de esos lugares porque justamente les dicen lo que quieren oír. Entonces la característica número 1 del padre que predica, que es por la doctrina que predican, así lo podemos reconocer. Hebreos 13:9, Dios nos dice en Hebreos 13:9, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas. Hay una sola doctrina, es la doctrina de Cristo. De doctrinas diversas. Unos dicen que solamente Jesús, solo Jesús, dice un grupo por allá, que el bautismo es en el nombre solamente de Jesús, y que solamente Jesús, y al Padre y al Espíritu Santo dice que no, que Jesús lo es todo ya.
Otros por allá dicen que no Jesús, dicen que el Padre, Jehová. Ahí está otro grupo hablando solamente. Y otros dicen que solo el Espíritu Santo. No se deciden. La palabra dice que tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Son doctrinas diversas. Una multitud de herejías y doctrinas diversas estamos viendo. Justamente esa es la señal más contundente que Cristo ya está a la puerta. Porque nos guste o no nos guste, la apostasía, esa crisis que tienen nuestras iglesias, está haciendo separación entre los que aman a Dios y los que aman sus propios beneficios y los que aman el mundo. La apostasía está separando. El que es de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de Dios no está siguiendo grupitos aislados, ni doctrinas, ni nuevas revelaciones, que toda nueva revelación es del diablo. La palabra ya fue revelada completa. Cuando dice gloria a Dios, el verdadero Hijo de Dios no es allegado. No se va en la emoción, en la emoción, hay un concierto cristiano. Ya ha venido fulano de tal y se van corriendo, hermano, sin discernir, sin pensar, sin ver quién es, en qué cree esa persona. Y se van corriendo atrás de milagros, se van corriendo atrás de tantas cosas materiales y se pierden. Por eso la Biblia dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas. No nos dejemos llevar y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Aleluya. No con viandas que nunca aprovechan, dice el Señor a los que se han ocupado de ellas. Y el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, está hablando a futuro para nosotros, entre vosotros falsos maestros. Es el peligro, que enseñan, son maestros pero falsos. Amén. Dice: ¿cómo predicarán? Dice: introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató. Un hermano me dijo a mi hermano Jorge Aguilar, me dijo: usted fue pastor de la secta esta de los padres sufridos. Sí, yo fui pastor ahí 5 años en Brasil, hice todo tipo de cosas. Me dijo: ¿y cómo usted, hermano? Me dijo, se dejó engañar ahí. Yo le digo: pues es que ellos también predican la Biblia. ¿En qué creen para de sufrir? Creen lo mismo casi que nosotros. Creen que Cristo viene, creen en el bautismo en el Espíritu Santo, creen en todo. Pero ¿sabe qué? Esas iglesias tienen, como dice la Biblia, introducirán encubiertamente para que la gente sea engañada. La herejía tiene que ser por abajo, encubierta, para que nadie se dé cuenta. Así trabaja el diablo. El diablo siempre quiere estar encubierto, en el anonimato. Cuando el diablo lo descubre, se acabó, mi hermano. Cuando descubrimos la verdad de la palabra, se acabó la secta, se acabó la herejía. El diablo siempre trabaja encubiertamente. Cuando hay una rebelión en la iglesia, siempre es encubiertamente. Cuando hay un rebelde queriendo levantarse contra su pastor, siempre lo hace en secreto. Se lleva primero a los más débiles y empieza a sembrar el veneno a esos débiles. Y luego levanta cuando se da cuenta, ya está la confusión y todo eso ahí. Entonces, encubiertamente trabajan los falsos profetas. Así dice la palabra del Señor. Entonces, introducirán. A veces el mensaje puede ser bíblico, la administración es completamente antibíblica. Aleluya, ¿verdad? ¿Y yo he visto eso? Sí. He visto predicadores predicando un mensaje que es bien bíblico, pero cuando llaman a la gente a ministrar, todo tipo de cosas raras. Bendito Dios. O a veces predican la palabra y luego empiezan a sembrar los pastos por ahí. Todo eso. Aleluya. Entonces la persona tiene que estar con sus oídos bien abiertos. Y tiene que estar con su espíritu atento a las cosas que están pasando. Introducirán encubiertamente, dice, y atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, lo que va a marcar el mensaje de esos pseudo ministros es que harán comercio, harán mercadería del pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo creo con todo mi corazón que el siervo de Dios
nunca pondré un precio a la palabra. Aleluya. Yo lo creo con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que el verdadero Hijo de Dios, el verdadero ministro, mire, sea quien sea, nunca pondrá un precio, nunca pondrá. Mi hermano, hoy en día vemos la mayoría de los ministros, que inclusive muchos ministros grandes y todo esto, cuando salen, hermano, una fila de condiciones. ¿Verdad, mi Dios? Tienen su cartilla de condiciones, hermano, que son tantas condiciones que la iglesia termina ya no trayéndolos. Porque dicen, quiere hotel 6 estrellas. Quiere en el aeropuerto, no quiere bajar y caminar, no quiere que lo recoja un vehículo ahí. Quiere que le carguen las maletas. Quiere cama de agua. Quiere por mensaje $10,000, $5,000. Hermano, empiezan a poner sus condiciones y uno dice, ¿a quién estamos trayendo? ¿A un artista, un cantante? ¿O a un siervo de Dios que ama la obra, la palabra de Cristo Jesús? Al nombre de Cristo, gloria. A su nombre, hermano. ¿Vive o no vive? Porque aquí no dice la Biblia, estoy leyendo. Harán mercadería del pueblo. Mirarán a las ovejas como negocio. Tengo cuántos aquí. Así miraba yo cuando estaba en pared de sufrir. A ver cuántos tengo acá. 300. A cada uno le planto un sobre de 10,000 pesos. Ya yo tenía mi cuenta ahí. Eso parecía una calculadora yo. Ya sabía que yo le iba a sacar tanto dinero. Ahora, para sacar esa plata a la gente tenía que tomar la palabra y torcer la palabra de una vez. Bendito Dios. La Biblia dice que Salomón, por ejemplo, yo decía, la Biblia dice que Salomón sacrificó 1,000 holocaustos. Usted va a sacrificar $1,000 para Cristo. ¡Basura! Y agarraba yo la Biblia y tomaba la palabra de Dios para hacer esas herejías. Y la gente que no discierne y que no pesa los espíritus, se tragan esos cuentos. El falso ministro hace negocio con el mensaje, con la palabra, con el talento, con el don que Dios le dio. Cobra por cantar, cobra por predicar, cobra por ministrar, cobra por visitar. Es una prostituta en el altar. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Rey? Cristo vive, hermano. Cristo viene pronto. Por eso no te pongas a admirar a esos sinvergüenzas, hermano. Admira a Cristo, imita a Cristo, vive para Cristo. Vive para Cristo. Hay un espíritu de idolatría fuerte en medio de la iglesia. La gente idolatra a sus pastores, idolatran a sus ministros. Mi pastor es fulano de tal. Ay, mi apóstol, fulano de tal. Si así sacaran el pecho por Cristo y por su palabra, ¿qué bendición sería? Alabado sea el nombre de Cristo. Si así sacaran el pecho por vivir la verdad de Dios, viva la palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El Señor viene. Al falso se le conoce, punto 2, por el carácter y por la conducta de él. Por eso la Biblia dice en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. O sea, está hablando de qué? Del carácter de la persona. ¿Cómo vive la palabra que predica? Judas 1:10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Judas dice que los falsos tendrían el carácter de Balaam. Se irían, dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Una y otra vez Dios me ha llamado a Balaam, una y otra vez. Porque Balaam era un profeta, y era un profeta de Dios. Él profetizaba de parte de Dios. Dios lo usaba. Ese es el peligro de cuando Dios nos ha dado dones en su misericordia. Por gracia, por misericordia, yo estoy aquí. No soy digno de estar acá. Por la pura gracia y misericordia. Y hermanos que ministran, que tocan el instrumento, que cantan en la iglesia, por misericordia de Dios. Nosotros estábamos en las drogas, algunos en la prostitución, otros en la brujería, otros en la idolatría, otros en el adulterio, otros en todo tipo de pecado terrible. Dios, Cristo Jesús
Y la gente se olvida de dónde Dios nos sacó. Alabado sea el Señor. No se olvidan, gloria a Dios. Nunca te olvides de dónde papá te sacó. Y cuando Dios te use, la gloria sea para Él. Balaam era un profeta de Dios. Era un profeta de Dios. Sí, es verdad. Hay un punto cuando, y que Dios nos guarde, yo estoy predicando la palabra, pero hay un punto donde el ministro, o el pastor, o el evangelista, que tiene tiempo sirviéndole al Señor y de repente, en lo que Dios le ha encomendado, no ha visto tanta abundancia y tantas cosas. Hay un punto donde la persona se cansa. Por eso muchos cayeron en las trampas del G2 y todos estos movimientos. Porque muchos pastores se cansó. Se cansó de padecer necesidades, porque se padece. ¿No, pastores? Con Cristo también se padece. La iglesia está llena, pero imagino lo que los pastores aquí habrán luchado, habrán padecido. Si el pastor viniera aquí a contaros, ya lo conocen ustedes, cuántas cosas habrán tenido que padecer para que ahora hayan las almas seguidas. Por cada alma, cuánto habrán llorado de los que están en este lugar. ¿Sí o no? Pero hay un momento cuando a veces sucede, el pastor no quiere, ya se cansó de padecer y dice: ay, yo debería tener ya mis cosas. ¿Hasta cuándo voy a andar con ese carro viejo? No tengo mi casa propia. Y empiezan a mirar para los lados y ven que otros sí tienen. Y empiezan a codiciar. Eso le pasó a Balaam. Balaam, hermano, era un profeta de Dios. Llegó Balac, que era un enemigo del pueblo de Israel. Y Balac llegó. Balac quería conquistar a Israel, quería destruir al pueblo de Israel. Y le ofreció, le dijo: yo te voy a dar riquezas, plata, oro, te voy a dar si tan solo maldices a ese pueblo. Lo único que él tenía que hacer era subirse al monte y desde el monte profetizar a Israel y a todas sus tribus. Y el profeta, hermano, ni lo dudó. Ya estaba yendo a maldecir a Israel. Alabamos al Señor. Hermano, se sube al monte y desde el monte empieza a mirar al pueblo judío. Y cuando ya está para abrir su boca para maldecir, Dios le habla y le dice: tú no puedes maldecir a los que yo bendije. Cuando dice gloria a Dios, nadie nos puede destruir porque somos hijos de Dios. Nadie nos puede maldecir porque somos la iglesia gloriosa de Cristo. Somos su novia, su cuerpo. Alabado sea el nombre de Cristo. Este Balaam quiso maldecir y Dios no lo dejó. Segunda vez, igualmente. La tercera vez, Dios tuvo que usar a la mula. Dios tuvo que tratar a través de un burro para corregir a ese otro burro que estaba montando el burro. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Alabado sea el nombre de Cristo. Y no pudo maldecir a Israel de todas maneras. Al final de todo, Balaam le dice: bueno, ¿y cómo haré para darte los premios y todo eso? ¿Y sabe qué? Le da una idea y le dice: ¿sabes qué es lo que vas a hacer? Mira, este pueblo teme a Dios. Por eso Dios lo bendice. Porque ese pueblo teme a Dios. Israel era un pueblo santo hasta ese momento. Teme a Dios. La victoria de la iglesia radica en la santidad de la iglesia. Ese pueblo teme a Dios. Le dice: ¿sabe qué? Mete a las mujeres. Le dice Balaam. Miren el consejo que le da. Mete a las mujeres en medio del pueblo. Y que las mujeres de ustedes se prostituyan con los varones de allá. Y las mujeres de ustedes van a hacerlos tropezar con sus ídolos, con sus imágenes. Y Balaam le da los premios. Balaam le da todos los premios y se va y hace exactamente lo que le dijo el falso, porque ahí ya se convirtió en falso profeta. Amén. Y hace exactamente, introduce a las mujeres, contamina al pueblo. El Dios se aparta del pueblo de Israel y Balaam destruye al pueblo de Israel. Qué tremendo mensaje para la iglesia de este tiempo, porque es lo que se está repitiendo. La gente está entregando a la iglesia en bandeja de plata, mi hermano, al mundo, al diablo, a la raíz de todos los males. Alabado sea el Señor. Cuando un predicador te dice: Cristo no puede venir hasta que tú no seas millonario, te está entregando en las manos del mismo Satanás, porque esa es la raíz. Entonces vas a quitar tus ojos de tu vida espiritual y vas a empezar a correr atrás de sueños materiales y de plata y dinero, y vas a tropezar en eso mismo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Esa es la raíz de todos los males. Por eso cada uno de nosotros, tanto los pastores, los que somos evangelistas, los ministros, tenemos que vivir esta palabra. Iglesia de Cristo, mucha
añadidura, mucho mundo se ha metido dentro de la iglesia. Yo me he dado cuenta de varios males que están en medio del pueblo de Dios, que también los vi en pares de sufrir. Santo. Los estoy viendo en la iglesia de Cristo ahora. Gloria al Rey. Hay una indiferencia terrible, hermano. Gloria a Dios. Oiga, nunca vi tanto cristiano indiferente como lo estoy viendo en este tiempo. Hermano, qué demonio de indiferencia del pueblo. Ahora, a la gente muchas veces le da igual. Le da igual si Dios los toca, si no les toca, les da igual. Una indiferencia en la iglesia de Cristo. Otro mal que yo estoy viendo en la iglesia, una apatía. Gloria al nombre de Cristo. Hay una apatía espiritual en el pueblo de Dios. Aleluya. La gente, hermano, es apática en la iglesia. La gente a veces todo se le tiene que estar empujando. Vamos, hermano, al templo. Vamos, hermano, a ayunar. Vamos, hermano, a orar. Hay que estar, hermano, a veces arriando literalmente a las cosas de Dios. Y sé que duele, gloria al nombre de Cristo Jesús, porque generalmente nos gusta la emoción, pero la verdad es que hay apatía. Aleluya. En muchos cristianos en este tiempo final. Santo. Iglesias apáticas, Amén. donde hay mortandad espiritual. Voy a tocar algunos puntos con respecto a las cualidades o características de los falsos ministros. Punto número 1. Un falso ministro predica mensajes atractivos. Los que generalmente son elocuentes. Son gente que tiene verso, que tiene buen dialecto, que usarán de la psicología Aleluya. para embaucar a los oyentes y se convertirán en verdaderos showman. Adularán a las multitudes con perversas intenciones. Miren lo que dice Judas 1:16, de lo que estoy hablando. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. El verdadero ministro te dirá la verdad en tu cara, aunque te duela, porque te ama. Porque te ama. Ahora, hay una diferencia entre decir la verdad y humillar a una persona. Tampoco Dios no me llamó a humillar a nadie. Y hoy en día también estamos viendo gente que piensa que está predicando la sana doctrina, pero lo que está haciendo es pisotear a la sana. Eso tampoco es de Dios. Santo. Que llama de puercos a los hermanos y los llama de una serie de cosas, y a las hermanas insulta en el altar y las humilla en el altar. Tampoco eso no es de Dios. Amén, es Eso no es verdad. de Dios. O mandar indirecta a los hermanos, eso tampoco es de Dios. Aleluya. Porque con la misma vara que uno mide, uno también será medido después. Alabamos el nombre de Cristo. Pero sí somos llamados de parte de Dios a la luz de la palabra, decir la verdad. Cuando yo grabé mi primer testimonio de Padre de Sufrir, grabé mi primer testimonio, me acuerdo, después de 2 años ya había salido de ahí, ya Dios me había llamado nuevamente al ministerio, y sentí en mi corazón una necesidad de decir las cosas que yo había vivido ahí. Me acuerdo, grabé mi primer testimonio, subí ahí, puse mi cámara y empecé a predicar. Y lo que hablaba, lo que yo hablaba en ese momento, eran puras palabras de resentimiento. Aleluya. Me acuerdo yo que terminé mi testimonio y me sentí tan mal, y Dios habló a mi corazón, y Dios me dijo: tú todavía no puedes predicar, Dito. porque tienes una herida. Amén. Y esto es real, gloria al nombre de Cristo, porque a veces la gente está herido ministrando, Aleluya. y el herido hiere, no sana, hiere, golpea. Amén. La palabra es dura, yo predico duro, pero también Dios siempre nos da el ungüento, la medicina para restaurar, para que el caído se levante. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el predicador falso predica mensajes bien atractivos, mensajes recontra atractivos. Son gente que tiene tremenda elocuencia, algunos de ellos son buenos para la labia, para engañar, para embaucar. Se visten muy bien, se presentan con muchas otras cosas más, y adulan a la gente. Dios no nos llamó a adular a nadie tampoco. Y eso también le hace daño a la iglesia. Amén. Cuando se adula. Repito, estamos aquí por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y se le hace daño. A veces se le hace daño a los pastores, a los evangelistas, a los ministros. El pueblo mismo le hace daño
a muchos predicadores. Verdad. ¿Sabe qué? Cuando usted empiece a poner como estrella a un ministro, pronto se va a caer. Amén. Pronto se va a caer. Bendito Rey. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Gloria a Dios. ¿Sabía? No adule. No ponga a nadie por el cielo. Así es, Señor. Ay, fulano de tal, ay, fulano de tal. Y la gente está corriendo atrás de fulano. Hermano, Es verdad. no ponga hombres por el lugar de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Igual el predicador, el ministro, tiene que ser directo, sincero y a la verdad. Amén. Cada cosa tal como Dios la manda en su palabra. La verdad que si no se vive esta palabra, usted no entra al cielo. La verdad que si usted no es santo, usted no entrará y no verá la gloria de Dios. Amén. Aleluya. La verdad que si usted viene a dormir a la iglesia, usted está perdido. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. La verdad que si usted está hablando mal de su hermano, si está aquí, usted está hablando mal de su hermano, usted se va a ir al infierno de cabeza. Esa es la verdad. La verdad que si usted está chismoseando y a la espalda del pastor usted está hablando mal del siervo, usted se va a perder por la eternidad. Bendito Dios. Cristo viene. La verdad que si usted, hermano, engaña, usted se endeuda y no paga, usted miente, le está robando a Dios en sus ofrendas, usted se va a perder. Es la verdad. Es duro, pero es la verdad. No dolería tanto si uno estuviera bien. Generalmente duele cuando uno, ay, me cayó, dice. Te cayó porque estás chueco, estás torcido. Aleluya. Porque si estuvieras andando derecho, dirías gloria a Dios, dirías gracias Señor, ven por mí, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. A la gente le duele la palabra cuando están caminando por el otro lado. Pero cuando van en la dirección, se gozan, dicen gracias Señor, guarda. Bendito Dios. El falso nunca te va a decir la verdad. Nunca va a tocar esas cosas. Otra cosa, que el falso siempre hablan de sus grandes hazañas. Usted ve que hay iglesias donde ya no se predica la Biblia. No, el predicador se pone a contar sus hazañas. Alabado sea el Señor, sus viajes que hizo, Aleluya. la guerra espiritual que tuvo con tantos demonios. Santo. De eso hablan. El mensaje se encuadra en ellos. Ellos son el centro de atención. Por eso la gente termina adorándolos a ellos. Es verdad. La gente lo ve como Superman al predicador. Hablan solamente de ellos. Además, hacen hazañas, diferentes tipos de hazañas con milagros falsos, gloria al Señor. Tienen un espíritu de engaño. Adquieren poderosos recursos económicos que hacen creer a la gente que los oyen, que Dios está con ellos. Por eso dice la Biblia, y miles seguirán sus disoluciones. Entonces esto es importante entender, porque estos ministerios crecen tremendamente. Sí, es verdad. Tremendamente. Usted se va al Brasil, a la ciudad de Río de Janeiro, y usted va a encontrar un templo de 25,000 personas de los pares de sufrir. Yo estuve en los Estados Unidos, allá en Miami, y tuve la oportunidad de pasar por afuera del templo de Maldonado. Hermano, la cosa es inmensa. Es una cosa gigante. El hombre vive en la zona de la gente más millonaria de Miami y de cualquier cantidad de plata. Él ha comprado la mayoría de emisoras de radio de Miami, y los pobres pastores con sus iglesias chiquitas que quieren predicar la sana doctrina, inmediatamente les cierran el contrato y los botan, como el pastor Néstor Medina, que estuve yo en su iglesia. Aleluya. ¿Ah? Entonces esa gente tiene un poder económico. Eso es lo único que les va a quedar. Aleluya. Tienen un poder económico. Porque ellos aprovechan ese poder económico, hermano, para decir que Dios está con ellos. Esa no es la señal que Dios está con uno. Yo pregunto, ese mensaje que esa gente predica y ese mensaje de riqueza y prosperidad, ellos dicen que son apóstoles, que se vayan a predicarlo al África, allá a Sudán, allá a Nigeria, que se vayan a predicar. A ver, si ese mensaje cambia la vida de esa gente allá. Aleluya. Ese mensaje es polvo, mi hermano. Eso no cambia la vida de No cambia la vida. Eso no es el evangelio que Cristo nos dejó. ¿Ah? Es verdad. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. Pueden hablar mucho, pero al final de cuentas Dios pondrá a cada quien según lo que le toca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes en este lugar? Esas son las cualidades de los falsos.
maestro. Otra cosa, tienen apariencia de piedad, de humildad, se muestran muy amantes de Dios y consagrados. Dirán que todo lo que hacen es para la gloria del Señor. Aunque en la práctica los aplausos, los vitores, la fama, el poder y las riquezas será definitivamente para ellos. O sea, una cosa dicen y otra cosa es la que viven. Una cosa es lo que predican y otra cosa es la que ellos están viviendo en sus propias vidas. Lo que usted habla es lo que usted tiene que vivir. Eso es lo que hace diferente a la iglesia, a la verdadera iglesia de Cristo. Nosotros no nos jactamos de varias cosas, de muchas riquezas ni nada de eso, pero vivimos para el Señor. Alabamos el nombre de Cristo y nos separamos para eso. Amamos con todo nuestro corazón la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo anhelamos. La iglesia de Cristo aquí en Chile tiene que amar la venida de Cristo hoy más que nunca. Hoy más que nunca, que el mundo se dirige a pasos agigantados hacia su propia destrucción. Cuando vamos viendo todas estas cosas, como dijo el Señor, levantar nuestra cabeza, tenemos que ya preparar nuestro corazón. Iglesia, preparar nuestro corazón. El juicio ya empezó. Empieza por la casa de Dios. Ya empezó, Dios está separando los que son y los que no son. Por eso estamos viendo tantas cosas. El pecado se ha vuelto algo común en la iglesia del Señor. Ya antes el mundo nos miraba y nos respetaba porque vivíamos la palabra, porque andábamos diferente, hablábamos diferente, nos vestíamos diferente, caminábamos diferente. Ahora usted pone a la par una de estas hermanas o hermanos de un mundano y usted parece que están los dos gemelos caminando ahí, son igualitos, hablan igual, se visten igual, caminan igual. Cuando hay terremoto igual, cada uno igual, lloran igual, tienen miedo igual. ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está el Dios tanto que predicamos? Tenemos que ser diferentes. Alabamos el nombre de Cristo. Y esa es la señal de los falsos. Gloria al Señor. Los falsos son apariencias. Ellos tienen apariencia de piedad, como dice la palabra, pero niegan con sus hechos la eficacia de esta. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. ¿Verdad? Otro punto, punto 4. El evangelio, entre comillas, que predican a menudo se basa en la razón humana, no en la verdadera interpretación de la revelación de Dios en las sagradas escrituras. Sus enseñanzas y prácticas estarán infectadas de los principios de la nueva era y de la metafísica. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito delante de Dios. El que anunciara un evangelio diferente. El evangelio que se va a estar predicando, que se va a estar anunciando, va a estar infectado, hermano, de prácticas de brujería, prácticas de espiritismo. Aleluya. Ahí tenemos gente, hermano, en algunos lugares. Estamos viendo tantas cosas. Gloria al Señor. Oiga, yo podría empezar, no termino nunca de hablar de las cosas que se van viendo ahí en las redes sociales, se van publicando. Gente que, gloria al Señor, que los baña a los hermanitos con una manguera, por ejemplo, con un pastor ahí enfermo. Otro loco que aparece dándole chicle a los hermanos para mascando chicle ungido. Mira hasta dónde vamos llegando. Otro, la unción de la escoba. Aleluya. Ahí están los hermanos agarrando escobas en la iglesia. O la unción de la silla, están levantando la silla. Ya salió la unción del caballo para los que quieran también por ahí. Donde se trepan encima de la profeta, se empieza a dar vueltas y dice, hace de caballo. Pues yo digo, santo Dios, que la gente está tan ciega, que tan tontos son. Que santo Dios, el diablo los puede engañar de esa manera. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque la gente, hermano, la gente no quiere sufrir la sana doctrina. La gente no quiere. Por eso dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aleluya. Dios los juzgará de esa manera. Dios le dará como juicio falsos maestros que los van a llevar por doquier del viento de doctrina y falsa revelación. Santo. Justamente por la situación, por la condición que está el pueblo de Dios. No le
Chile. No le tema a eso. Santo. No le tema al huracán, no le tema al tsunami que vendrá en su momento sobre Chile también. Bendito Dios. Témale a apartarse de la verdad. Témale usted a volverse un tibio en la iglesia. Aleluya. Témale a perder la pasión por la vida de Dios, por la vida de oración. Témale a eso. Bendito. Tema cuando ya usted no siente el Espíritu Santo en su corazón que toca tu vida. Tema cuando el pecado, ya no, usted no pierda el temor al pecado. Y cuando el pecado sea parte de tu vida, de las prácticas de tu vida, témale a eso. Temamos cuando veamos ministros cayendo de la gracia, cayendo en pecados terribles. Y aún con todo él y pecado ministrándole al pueblo, viviendo en pecado. Hoy en día tenemos. Temamos a eso, hermano. ¿Verdad? Porque eso es una señal de una muerte espiritual terrible sobre la iglesia. Temamos cuando ya no hay amor, Bendito. cuando nos convirtamos en religiosos, Aleluya. que hagamos las cosas por simple costumbre. Voy a la iglesia porque tengo que ir, voy a cantar porque tengo que cantar, tengo que pagar mi diezmo, tengo que pagar, y van y hacen las cosas por pura rutina, por pura costumbre. Tema cuando usted se vuelve un religioso más, igual que los católicos. Témale a Dios, hermano, con los jóvenes. Santo. Cuando salgan del templo y estén pecando y enamorando escondidas. Témale a Dios cuando se sienten frente al computador Bendito. y empiecen a mirar toda la montonera de basura que la mayoría de hermanos están metidos ahí mirando. Y luego se vienen al templo y dicen que hablar en lengua. No, mentira del diablo. Cristo te conoce. Cristo sabe quién eres. Puedes inventar, puedes decir, puedes fingir, puedes aparentar, pero el que esté en los cielos, el que tiene ojos cual llama de fuego, el que tiene pies como bronce bruñido, amasaya, el que camina en medio de su iglesia, él te conoce, él sabe de qué pie cojea, él sabe que muchos son metal que resuena, címbalo que retiñe, pero no son de Dios. Temamos a Dios, pastores. Temámosle a Cristo, siervos de Dios. Alabamos el nombre del Señor. Aleluya. Cuando perdamos el amor por las almas, Santo. cuando nuestros templos crezcan y ya no nos importe la perniquebrada y la oveja herida. Bendito Rey. Temámosle a Dios, iglesia del Señor. Este es un tiempo difícil. Tenemos que volver a las rodillas. Tenemos que volver a la búsqueda de Dios. Anhelamos un cambio. Sí, Señor. Anhelamos, la gente sale a marchar. Vamos a marchar contra la ley de homosexuales. Y muy bien, yo también, si hubiera estado aquí en Chile, yo iría a marchar. Yo salí también allá en Perú, salí a marchar con los hermanos también. Pero nos encerramos ahí en las iglesias, hermanos, de cada pastor, a clamar a Dios, a invocar al Señor. Aleluya. La iglesia tiene que volver a las rodillas, hermano. Por eso estamos perdiendo la batalla. Por eso la gente pasa años en la iglesia, hermano, y sigue el mismo pecador. No cambia. Porque no hay una intención, una búsqueda de meterse con Dios, de clamar a Dios, de humillarse en la presencia del Señor. Necesitamos derramar lágrimas en la presencia de Dios. La iglesia se ha secado. Todo esto Dios me decía el día de hoy. La iglesia se ha secado. Aleluya. Ya no hay cristianos quebrantados. Ya no. Ahora para que un cristiano se quebrante hay que hacer un teatro, un drama en el altar, a ver si lloran. O hay que poner una de esas músicas así medio románticas de Adrián Romero, a ver si lloran los hermanos. Santo es el nombre de Cristo Jesús. El que es de Dios, Dios le toca. Dios toca su vida. Oh, mi alma te alaba. Vive para siempre el Señor. El que es de Dios siente en su corazón el peso. Hermanos, mirad nuestras sociedades cómo están. Cuando veníamos en el vehículo, veíamos ahí los jóvenes, hermanos, ahí, uno yéndose a prostituirse, hermano, a las discotecas, otros yéndose a beber, a tomar, otros ya armando sus cigarros de droga, hermano, en el camino. Y uno dice, wow, ¿cómo está la sociedad? ¿Cómo se va perdiendo la gente? Hoy día yo vi en el internet, la noticia decía, en Taiwán se están casando 3 hombres de una vez. Ahora se están casando entre 3 hombres casándose con ese santo Dios.
hacia dónde se va dirigiendo el mundo. Allá en la China las madres están vendiendo sus hijos, sus propios fetos, antes que nazcan, los venden a los restaurantes para que lo hagan sopa como afrodisíaco. Y en Estados Unidos la droga de los caníbales que se comen hasta en las caras y se matan entre ellos. Y uno dice, santo Dios, que viene. Hermano, cada día Dios nos sigue sorprendiendo más. Seguimos viendo más cosas terribles y espantosas. Y vemos a la iglesia adormecida. Vemos a los cristianos con los brazos bien cruzados. Vemos a los cristianos igual que los mundanos, sentados en el mueble con el control remoto, mirando la última película, la última basura de Hollywood. Vemos a las hermanitas ahí bien pegadas, con los ojos bien grandazos, los ojos bien pintados y mirando telenovelas. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. No estoy preocupado que les guste. Si quieren alabar. Yo vengo a cumplir con Dios. Vengo a decirle al pueblo lo que Dios pone en mi boca que yo hablo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, esto nos habla de la condición y de lo que le toca a la iglesia. La iglesia sigue sobre esta tierra. Todavía la iglesia no se fue. Todavía no nos hemos ido. Por eso la Biblia dice que lo que lo detiene, que es la iglesia, el Espíritu Santo, lo que lo detiene todavía no ha sido quitado. Para que venga un anticristo, para que venga un nuevo orden mundial, para que de una vez venga la marca de la bestia, todo lo que está en el panorama profético. La iglesia aún está en la tierra. Solo que la iglesia no entiende, hermano, no se da cuenta todo lo que Dios ha puesto sobre nosotros, el poder que tenemos de parte de Dios. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere: tener al pueblo de Dios distraído, tener al pueblo de Dios, hermano, entretenido, gloria al Señor, entretenido con el mundo, entretenido con todas las cosas del mundo allá afuera. Así nos quiere tener el diablo. Cuando entendamos que Dios no nos creó, no nos llamó, no nos salvó, no nos libertó para tenernos entretenidos, y entendamos que nos creó como soldados y ejércitos para pelear una batalla allá afuera en las calles, aquí adentro en las rodillas, dentro de nuestros templos, preparándose la palabra para anunciar en este último segundo profético, antes que nuestro rey venga, haremos la diferencia. ¿Cuántos alaban al rey? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? ¿Tiene fuerte alabanza al Señor? Cristo viene. Cristo viene. Viene por ti. Viene por los que están en la parte de atrás, en la parte de adelante. Viene por toda la iglesia en este lugar. Tiene fuerte alabanza al Rey de Reyes, hermano. Tiene fuerte alabanza a Dios. A su nombre sea la gloria. Y es necesario que hablemos de estas cosas. Es necesario que hablemos de estos temas en los templos. ¿Por qué la iglesia en el pasado moría por causa de Cristo? Porque el mensaje una y otra vez era: Cristo viene. Pablo pensaba que venía en su tiempo y vivía diciendo: hermano, no se entristezcáis como los que duermen, como los que no tienen esperanza. Porque Cristo viene, decía Pablo, viene entre las nubes. Seremos arrebatados. Era el mensaje que mantenía la iglesia ferviente. Tenemos que retomar y decir que Cristo viene a los cuatro vientos. La característica de un falso. Otro punto: sus mensajes nunca atacarán los grandes pecados de la humanidad. El adulterio, el homosexualismo, el aborto, el divorcio, la avaricia, la corrupción en todas sus áreas. Muy por el contrario, ellos directa o indirectamente apoyarán estas conductas. ¿Saben por qué apoyarán esas conductas? Porque ellos viven en eso también. Tenemos ministros de ese tipo que son homosexuales, otros que han abandonado a la mujer para meterse con la secretaria, otros que están en pecados de adulterio, otros que hasta han violado a estas criaturas. Aleluya. Entonces, un predicador que está en pecado nunca va a apoyar en él. La verdad, porque él tiene que tapar el pecado de él. Porque en las iglesias ahora se predica el recasamiento. ¿Quiénes están enseñando eso? Los recasados.
Aleluya. Porque un pastor, marido de una sola mujer, como dijo el apóstol Pablo, nunca va a enseñar de casamiento. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Rey. Un ministro que ama a su esposa y guarda su matrimonio, nunca va a enseñar de casamiento. Es verdad, Dios. Pero sí va a enseñar un falso, porque lo tiene que enseñar para seguir Aleluya. manteniendo a la mujer a la otra que tiene ahí. Y la otra al otro que tiene ahí. La iglesia va a empezar a romper la doctrina del Señor para tapar pecados. Amén. Para tapar pecados ocultos. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora mismo, usted lo ve, es como ahora que se ha metido en la música mundana en la iglesia. ¿Por qué? Aleluya. Porque se les gusta. Ellos van a decir que Dios es un Dios alegre, que Dios recibe todas esas porquerías. Es Cuando verdad. Dios es santo. Amén. Dios no recibe inmundicia. Nada que se le ofreció a Dios se le puede ofrecer a Dios. Aleluya. Pero van a enseñar eso porque eso es lo que a ellos les gusta. Alabamos el nombre del Señor. Como dice la Biblia en Isaías 5:20. ¡Ay! ¡Ay! Que a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno mal. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay! Gloria a Dice el Dios. Señor. ¡Ay de ellos! Como usted cuando a veces su hijo se está portando mal y usted le dice, ¡ay de ti! ¿No? ¡Ay de ti! Eso significa, ya vas a ver lo que te viene. Dios nos dice igual, ¡ay! ¡Ay! De los que a lo malo llaman bueno. De esos ministros que están enseñando de esa manera. Aleluya. Jeremías 23:31 también dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas. Dios está contra ellos. Esto es tremendo. Mira lo que dice, que endulzan sus lenguas. Y dice, Él ha dicho, Es verdad. he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas que profetizan sueños mentirosos. Santo es el Señor. No necesito ni predicar, está claro. Y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras Aleluya. y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Amén, iglesia. Ay de esos profetas, de esos ministros. Dice que ellos tienen la cualidad de endulzar su lengua. Sí, amén. O sea, lo que hablan suena bien, es atractivo. Es que justamente una de los secretos del éxito, un éxito entre comillas porque ya se les va a acabar, pero uno de los secretos del éxito de estos tipos, de esta gente, de estas hermanas falsas y profetizas falsas y toda esa gente, es que ellos, hermanos, apelan al ego de la gente. El ser humano naturalmente es orgulloso. Sí, amén. 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 Sí, amén. No aceptan, gloria al Señor. El ser humano por naturaleza es orgulloso. Es la verdad. El ser humano por naturaleza es orgulloso. Mire, si alguien viene a ti y te llama la atención y te dice, un hermano cualquiera de la iglesia o el pastor, te toma a un lado y te dice, usted hizo algo malo, te toma a un lado y te empieza a llamar la atención y te dice, hermano, usted deje de ser orgulloso, le dice usted. O le dice, usted ha mentido. ¿Cómo se siente usted? Que se siente que se quiere morir. Amén. Hasta allá ni lo quieres mirar, piensa que el pastor te odia. Alabado sea el Señor. Y algunos quedan hasta resentidos y llegaron y dicen, y se defienden primero y luego se mandan mudar y se van. Porque se ofendían. ¿Saben por qué? Porque la naturaleza del ser humano es orgulloso. Es orgulloso. Yo sé que lo que estoy hablando, algunos están diciendo amén, pero por dentro está que le hinca. Es más, para que te dé un poco de paz, hasta a mí me duele lo que yo hablo, imagínense. Hasta yo mismo me doy también. Para que Dios sea glorificado. ¿No? Es que el ser humano es orgulloso. Esa es la naturaleza que Cristo está tratando con cada uno de nosotros cada día. Pero si alguien viene y viene el pastor, por el contrario, viene el pastor o un hermano y te dice, hermano, he tenido un sueño. Usted le presta atención y te dice, te soñé. Mire, te soñé que te bajabas de tu propia limusina. Y cuando bajabas, te tomaban hasta fotos. Los flash. ¿Ah? Y tenías tu tremenda casa propia con piscina
Hasta para el perro tenías piscina. Y usted, cada vez que te va diciendo, como que se te va inflando también. Usted va inflándose más. Alabado sea el nombre de Cristo. Ese es el mensaje de los falsos. Sí, es verdad. El falso te dice, qué grande eres tú, qué buena eres tú, qué bonito cantas, qué tremendo ministras, que Dios te va a usar, que Dios te tiene que dar, que hay promesas muchas para ti, todas son tuyas. Y eso apela el ego de la persona. Eso exactamente lo que la serpiente le dijo a Eva: seréis dioses, serás como Dios. Solo que Dios sabe que si comes del fruto, mira lo que el diablo serás como él. En pocas palabras, Dios te tiene miedo porque tú vas a ser igual que él. Y la mujer dijo: esto es lo que yo quiero. Y el otro también. Y ya la historia usted la conoce muy bien. Así que el diablo siempre apela a eso. Apela el ego. Apela el ego. Pero hay bendición en la humildad. Amén. No lo que uno quiere oír, sino lo que Dios quiere que uno escuche. No lo que uno puede. Dios puede bendecir la vida también, yo lo creo. Como prospera tu alma primero. Dios nos quiere bendecir. Ese es el anhelo del Señor. Bendecir nuestra vida. Pero ¿qué si hay pecado, hermano? ¿Qué si estamos en pecado, gloria al Señor? Aleluya. ¿Qué si somos inmaduros? ¿Ah? ¿Qué si ni oramos? Hay hermanos que ni oran. Nunca tienen tiempo para orar. ¿Cómo le van a realizar bendición a esa persona? Oh, Rey, mi alma te alaba, Dios. ¿Qué si ni leen la Biblia? Nunca tienen tiempo para la palabra, hermano. Tienen la televisión de 54 pulgadas, pero no ponen ni un mensaje bíblico. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué si la persona está en esa condición? ¿Ah? Se le va a decir que todo te va a ir bien. Si se le dice eso, se está mandando esa alma al infierno. Porque esa alma va a pensar que no necesita corregirse. Va a pensar que todo, que va viento en popa, que está toda una bendición. Es más, hasta sucede que cuando le dicen eso, empieza a mirar a los demás como si fueran menos. A mí me han dicho que voy a hacer tanto, que voy a lograr tanto. Arrepiéntete, te dice el Espíritu Santo. Arrepiéntete, vive la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Arrepiéntete. Tú que chismoseas, arrepiéntete de ser chismosa. Arrepiéntete, tienes tiempo todavía en esta noche. Aunque hayas lanzado aquí, arrepiéntete. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Tú que estás peleando con alguien allá afuera, arrepiéntete. Que le estás robando a Dios, no estás diezmando ni ofrendando, arrepiéntete. Ese es el mensaje que Dios tiene para ti en esta noche. ¿No te gustó? ¿Qué se va a hacer? Arrepiéntete también porque no te gustó. A su nombre, gloria. Arrepiéntete, Cristo viene. Vive nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pero el falso no, el falso dice, una de sus cualidades es esa. Que le dicen a la gente las palabras que la gente quiere oír, con mentiras al pueblo. Otra cosa, ya estamos casi al final, dice, sus mensajes casi en su totalidad están abocados al tema del dinero. Hablé de eso hace un momento. El éxito, las ofrendas y la abundancia material. La avaricia y el amor al dinero los caracterizan. Es tremendo, hermano. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice Mateo capítulo 6 en el verso 24. Esto es tremendo. Ahora, otra cosa, ya para ir cerrando aquí. Con todo esto, Dios nos está llamando a tomar actitud hacia el mensaje. En Jeremías 5:31 dice: los profetas profetizarán mentiras, los sacerdotes dirigirán por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin?
Lo tremendo de esto es que el pueblo se puso de acuerdo con los falsos profetas. El pueblo de Dios así lo quiso. Hermano, no hay cosa más terrible. Yo creo que tiene que ser ese uno de los pecados que traen el juicio más terrible en el infierno. Yo creo que en el infierno el lugar más terrible lo tiene esa gente. Estoy seguro. Porque bueno, el asesino, hermano, el que ha matado, al final de cuentas mata porque no conoce a Dios. La mujer prostituta vende su cuerpo. Es un pecado abominable, es un pecado feo. Pero, pues, la excusa es que no conoce a Dios. ¿Ah? Los terroristas, esos que están matando, los del grupo ISIS, allá en el Medio Oriente, que están matando hasta los cristianos, ellos matan y les cortan la cabeza y los degollan ahí. Y uno dice, qué gente tan mala, son unos demonios, son malos. Pero no conocen a Dios. Pero un falso ministro, una persona que conoce la Biblia, Es verdad. y le está haciendo ese daño al pueblo, hermanos, se está metiendo en un grave problema. Porque se está metiendo, quiera o no, es la iglesia de Dios también. Es la niña de los ojos del Señor. Dios ama a su iglesia. Amén. Sea la iglesia donde esté, hermano, aún esas iglesias, Dios ama las vidas que están metidas en estos lugares. Y nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, guardar esta palabra, guardar nuestra vida. ¿Y sabe qué? Y valorar. Es verdad. Valorar. Amén. Valorar ministerios como este, Aleluya. que se han parado firmes para decir la verdad, para hablar de las cosas que están pasando en el mundo, para anunciar a la iglesia también su condición en estos tiempos finales. Valorar a sus pastores, valorar la palabra, valorar la iglesia, valorar el regalo que Dios les ha dado, hermano. ¿Sabe cuánta gente, Dios mío? Aleluya. La iglesia a veces no entiende, porque ¿sabe qué? La gente no entiende cuando no les está afectando a ellos. O tienen todo servido en la mesa, hermano. No entienden. ¿Cuánta gente, hermano, quisiera estar en el lugar que estás tú? ¿Cuántos hermanos tenemos ahí, hermano, que ya no tienen iglesia? Allá en los Estados Unidos la gente llega llorando a las campañas y dice, pastor, no sé dónde ir. No hay iglesias. Simplemente todas las iglesias se corrompieron de una vez. Hermano, la gente sale de estos lugares golpeada, humillada. Muchos se van, como dice el apóstol Pedro, salen blasfemando. Alabado sea el nombre, blasfeman hasta de Dios. Por eso hay una carga. Yo tengo una carga de parte de Dios. Bendito Dios, aleluya. Porque yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es ser un falso ministro. Sé la consecuencia que eso trae. Sé lo terrible que es. Lo espantoso que es. Lo terrible que es que la gente lo aplauda a uno. Y que uno en el púlpito sienta hasta que es un gran siervo de Dios. Pero por atrás de cámara, cuando nadie lo ve a uno se siente vacío. Los demonios vienen a atormentarlo como venían a atormentarme a mí en la noche. Los mismos demonios de la brujería que yo traía por las cosas de macumba que hacemos dentro de la iglesia. Aleluya. Dentro de la iglesia. Esos mismos demonios luego venían a atormentarme a mí. Lo terrible que es. Lo terrible que es esas iglesias donde no hay amor. Donde, hermanos, donde son como salones de belleza o pistas de baile, no sé, uno no sabe qué está pasando ahí. Alabado sea el nombre de Cristo, donde el mundo está ahí metido y los jóvenes ya no necesitan perderse en el mundo, dentro de sus mismos templos se están perdiendo. Amén. Hermano, y esto yo soy un hombre, no soy Dios, pero yo soy un hombre y yo siento el dolor por esas cosas, lo que está pasando. Imagínense nuestro rey, el que viene, el que murió por ellos. Imagínense Cristo cuando empieza a mirar todas esas cosas que están pasando. Hermano, allá se están matando, pastores se están suicidando, se están matando, se hartaron. Santo Dios. Aleluya. Tantas cosas, Dios mío. Verdad. Tantas cosas, hermano, que uno siente un dolor en su corazón. ¿Sabe qué? Aquí cada quien vele por su propia salvación. Cada quien nos toca. ¿Sabe qué? Pésese. Pésese. Yo me estoy pesando cada día por la misericordia. Pésese cada quien, hermano, por favor. Aleluya. No tome esto
noche, gloria al nombre de Cristo, agarra tu vida y pésala a la luz de lo que estoy hablando. El árbol se conoce por su fruto, pesa tu fruto, amén. ¿Qué fruto estás dando? Pesa tu lengua, pesa el carácter que te acompaña de parte de Dios, pesa por favor tu vida de oración. Aleluya. Pese, hermano lindo, pese lo que está haciendo usted a escondidas. No juegue con Dios. No se burle del Espíritu Santo. Te puede morir en esa condición. Te puede perderse por la eternidad. Pese para que no termine usted vomitado por el Señor. Iglesia de Cristo, es tiempo, no mañana. No mañana, ya el tiempo se acabó. ¿Sabe qué? Alguien me dijo a mí, yo voy a seguir viviendo. Le dije, bueno, tú lo dices, se murió el otro día. Pese, no juegue con Dios. Hay un punto donde si la persona no toma actitud, se va a secar y nunca más se va a levantar. Es lo que estoy viendo yo ahora. Y tenemos en la iglesia gente así. Tenemos gente en la iglesia que están, hermanos, completamente ya muertos. Ya Dios ya no se dan ni cuenta que hace rato Dios ya los vomitó. Y tenemos iglesias enteras en esa condición. Como dije en otros lugares, que para mantener a los ciegos incautos en esos lugares, apacentándolos y sacándoles la plata, no les queda otra a esos ministros que inventar todo tipo de avivamientos que no hay. Avivamientos de rock, avivamientos de reggaetón, avivamientos de carne, avivamientos de paseitos a la playa, avivamientos falsos. Cuando Dios toca nuestra vida, hermano, y Dios trata con nosotros, Dios lo primero que hace es quiebra nuestro corazón duro, lo rompe en pedazos, ese corazón de piedra que tenemos, nos hace reconocer nuestra condición real delante de Dios. Como dice la palabra, alabado sea el nombre de Cristo, de esos 24 ancianos que reconocieron y lanzaron su corona delante del Señor, nos hace reconocer los dones que Dios nos dio, nos hace reconocer que son de Él, que la victoria del predicador, del evangelista, del pastor no es llenar la iglesia. Qué bendición que se llenen todas las iglesias, yo quisiera, pero esa no es la victoria. La victoria del siervo de Dios es cumplir con el llamado por lo cual Dios nos puso. Predicarle a la gente lo que Dios mandó, sin quitar y sin añadir. Poder, cuando lleguemos a nuestras casas y tomemos la cama y nos acostemos, nuestra conciencia no nos mate. El Espíritu Santo no nos golpee y no nos diga, tú eres un cobarde. Dios no me tenga que decir a mí, fuiste un cobarde. ¿Por qué no le dijiste a mis hijos? ¿Por qué no le dijiste a mi pueblo? Fuiste una cobarde. ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no abriste tu boca? Somos llamados a no ser cobardes de parte del Señor, a ser valientes. Dios es un Dios valiente, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y la Biblia dice el amor y el valor que Dios nos da para anunciar su palabra. ¡Aleluya! Iglesia del Señor, pueblo de Cristo Jesús. A mis hermanos que están en este lugar, Santo, los que aman a Dios y a su palabra, aleluya. ¿qué vamos a hacer en esta noche? Somos llamados de parte del Señor a buscar su presencia, a ordenar la casa, a poner en orden nuestra vida, y que no sea el día de mañana, sino lo hagamos lo más pronto posible. Pongámonos en pie, por favor. Santo, poderoso, Rey de gloria. Santo, poderoso. Mis ovejas oyen mi voz. Si hay alguna oveja de Cristo